Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la sesión sincrónica de las actividades de la semana número 2. Vamos a dar un breve paseo por la plataforma en el área de anuncios para revisar, digamos así, que las noticias que hemos montado durante el desarrollo o el transcurso del programa de formación. ¿Listo? Voy a proceder a compartir mi pantalla. Listo. Bueno, ya están observando. Listo. Bueno, vamos a darle acá un zoom. Bueno, el día 17 de octubre iniciamos la semana número 2, en el cual en la semana número 2 pues hay una actividad de aprendizaje con unas, digámoslo así, que con unas actividades que van a ayudar a encaminarlos o los va a guiar para que ustedes de manera significativa alcancen digámoslo así, que los objetivos de la unidad como tal. ¿Listo? Para esa semana pues hay unas actividades, un foro de contextualización que se llama exploración de saberes y expectativas relacionadas con la actividad de aprendizaje. Esta actividad no es calificable, pero es necesaria, digámoslo así, que para entrar durante durante los momentos del aprendizaje como tal. ¿Listo? Tenemos una actividad interactiva donde básicamente ustedes van a emparejar una secuencia de órdenes que les va a permitir a ustedes, digámoslo así, que cumplir con unos, con unos requerimientos específicos. Ahora les explico de qué se trata. Esa actividad simplemente es un diagrama de flujo. Ustedes van a emparejar, digámoslo así, que la secuencia de órdenes, digámoslo así, que de acuerdo a esas exigencias que tiene la actividad. ¿Listo? Y tienen una evidencia 2 que es un informe escrito donde ustedes van a, paso a paso, van a argumentar la solución a un requerimiento, digámoslo así, que una situación cotidiana donde ustedes van a desarrollar un algoritmo que solucione esa situación y me la van a, digámoslo así, que me la van a expresar o van a utilizar el método de pseudocódigo para solucionar ese requerimiento como tal. ¿Listo? Entonces vamos a revisar la guía de aprendizaje. Vamos a ver qué recursos tenemos para poder desarrollar esas actividades que nos habla de esa semana número 2. Entonces vamos acá donde dice contenido del curso. Dentro del contenido del curso ubicamos la actividad número 2. Vamos a revisar esa guía de aprendizaje o ese material orientador que tenemos. Vamos a ver que esa semana número 2 pues tiene una guía de aprendizaje que nos va a contribuir o nos va a ayudar para que nosotros digámoslo así, que logremos caminar durante todos estos conocimientos y así poder, digámoslo así, que evidenciarlos. ¿Qué nos dice esa guía? Bienvenidos a la segunda actividad de aprendizaje. Uno de los objetivos fundamentales es conocer la estructura de un algoritmo para organizar los elementos que lo constituyen. Ya vamos a ver que los algoritmos tienen un cuerpo, vamos a ver que tiene un área de encabezado, vamos a ver que tiene ese cuerpo es donde se va a desarrollar esa secuencia de órdenes y vamos a ver que ese algoritmo tiene una secuencia de que inicia y que debe terminar, o sea, debe ser finito. ¿Listo? Todos los algoritmos tienen la misma organización, lo que les decía, una cabecera, hay un momento que yo declaro las variables o las constantes que van a actuar para desarrollar esa problemática y el cuerpo es donde se van a ejecutar la secuencia de órdenes que me van a ayudar a ese final de ese requerimiento como tal. Teniendo en cuenta estos componentes, el aprendiz tiene disponible para este ejercicio formativo los materiales que le permitirán profundizar sobre los conocimientos esenciales para diseñar algoritmos utilizando pseudocódigos y diagramas de flujo. Ya sabemos que los pseudocódigos y diagramas de flujo son métodos que permiten permiten, digámoslo así, que plasmar la solución de un requerimiento como tal. ¿Listo? Para la presentación de evidencias de esta actividad de aprendizaje se parte de un problema propuesto por el instructor. Para esta parte del proceso formativo se recomienda que dedique al menos 10 horas diarias a su aprendizaje, donde cuente con la asesoría y acompañamiento permanente del instructor. Lo que yo les decía a ustedes, que si son 10 horas que la guía, digámoslo así, que el que diseñó la guía la diseñó para que ustedes la trabajaran durante 10 horas, pues deben de dedicar a eso 2 horas diarias, de lunes a viernes, para así alcanzar los objetivos del curso como tal. ¿Listo? El objetivo básico de la temática es la interiorización de los pasos para elaborar un algoritmo, utilizando pseudocódigos y diagramas de flujo. Lo anterior se plantea desde el desarrollo de la actividad de aprendizaje. La actividad de aprendizaje para esta semana es analizar los requerimientos de un cliente a partir de un caso real
para desarrollar la solución al problema identificado a través de un algoritmo utilizando las técnicas pseudocódigo y diagrama de flujo. Vamos a ver que esta semana el logro o el resultado de aprendizaje es diseñar la estructura básica de un algoritmo utilizando pseudocódigos y diagramas de flujo de acuerdo a los requerimientos. Recuerden que la guía está diseñada para ser trabajada durante 10 horas. Vamos entonces a revisar ya los momentos del aprendizaje. El primer momento del aprendizaje es la reflexión inicial. ¿Qué nos dice esa reflexión inicial? Cuando se inició este proceso formativo, el objetivo propuesto era profundizar en la metodología de la programación. Para lograr el objetivo de la primera actividad de aprendizaje fue necesario apropiarse de los fundamentos de la programación. Antes de hacer lectura de los materiales dispuestos en la actividad 2 y con el ánimo de alcanzar nuevos conocimientos, realice la siguiente reflexión y compártalos con sus compañeros en el foro de dudas e inquietudes. Como esta es una actividad de reflexión, vamos a omitir esta parte. Simplemente esta pregunta orientadora la vamos a reflexionar y vamos a interiorizarla como tal. ¿Listo? Vamos a ver de qué se trata esa actividad de reflexión inicial. Dice, ¿cuál es la importancia de desarrollar una secuencia lógica de una situación o proceso cualquiera antes de realizar la representación algorítmica? ¿Qué creen ustedes que por qué es importante realizar esa secuencia lógica de una situación o proceso cualquiera antes de hacer esa representación algorítmica? ¿Por qué es importante antes de yo hacer el algoritmo? Pues yo voy haciendo un esquema, voy representando, digámoslo así, que cómo va a ser la solución como tal. ¿Por qué creen ustedes que es importante visualizar eso? Juana. Porque facilita el proceso al realizar el diagrama. Es correcto, facilita, ¿cierto? Voy identificando cuáles son las variables que intervienen, cuáles son las constantes, ¿cierto? O sea, es muy, digámoslo así, que muchas veces eso lo hacemos en nuestras vidas. Antes de solucionar un problema, muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos un esquemita a lápiz y papel, digámoslo, y vamos revisando, bueno, si realizo esta actividad, cuáles son los beneficios, digámoslo así, que qué contratiempos puedo traer, y lo que estoy haciendo es como un esquema, ¿cierto? De variables que tengo, cuáles son los problemas que me puedo enfrentar y cómo puedo solucionar esas situaciones como tal. ¿Listo? ¿Quién tiene otra apreciación que puede contribuir acerca de esa pregunta orientadora? ¿Por qué es importante antes de yo realizar esa solución tener un esquema o digámoslo así que visualizar esa parte? Algunos no lo hacen en lápiz y papel porque muchos tienen algo que se llama abstracción, o sea, su cerebro es tan poderoso que usted puede armar un rompecabezas en su cerebro y ya la tiene muy claro. Habemos otros que tenemos que llevar eso a lápiz y papel y digámoslo así que vamos organizando esa secuencia de pasos lógicos como tal. Es claro para todos entonces por qué es importante hacer digámoslo así, que antes de esa solución tener en cuenta qué problemas puedo tener y cómo lo puedo resolver. ¿Queda claro entonces esa parte? Seguimos. Bueno, Juana dice que ok, Daniel ok. Bueno, ¿alguna pregunta o continuamos? Listo. Bueno, dice que esta actividad de reflexión no es calificable, pero fundamental para activar el pensamiento y focalizarse en el tema. Esa es, digámoslo así, que el objetivo principal de esa reflexión inicial que tiene, digámoslo así, que o parte de una pregunta orientadora como tal. Después de esa reflexión inicial, pues viene otro momento del aprendizaje, es cuando yo ya me contextualizo. Pero antes de contextualizarme, yo debo de ¿qué? De revisar cuáles son los materiales del curso, o sea, de qué se trata eso que me está hablando la guía de aprendizaje como tal. Entonces, para eso recuerden que en la misma plataforma donde está actividad 2 y una carpeta que dice guía y material de formación actividad 2, pues se encuentra un bannercito que contiene unos enlaces, uno que era la guía de aprendizaje y otro que era el material de formación. Vamos a revisar ese material de formación, pero en la versión plana. Recuerden que tenemos la posibilidad de bajarla en esa versión multimedial que pues tiene movimiento como tal. ¿Listo? ¿Qué nos habla esa semana número 2? Pues nos habla de retomando el concepto de algoritmo. Ya nos hablaron de que era un algoritmo, que es una secuencia de pasos lógicos, ¿cierto? Que debe ser finito, tiene unas condiciones, que debe ser, digámoslo así, que lógico. Cada secuencia debe llevarme a la otra, ¿cierto? Yo no me puedo saltar una serie de pasos porque pues ahí sería, digámoslo así, que mi algoritmo no tendría ese requerimiento básico que es secuencia de pasos lógicos.
Vamos a ver que este material básicamente me lleva a través de cuál es la estructura de un algoritmo. Yo les dije que tenía un inicio, un fin, tiene un área de encabezado, ¿cierto? Ese encabezado pues básicamente me permite declarar qué variables tengo y qué constantes tengo. Tengo el cuerpo, es donde se va a hacer todo, digámoslo así, que toda la solución a ese requerimiento como tal. ¿Listo? Vamos a ver que yo puedo tener una estructura en el algoritmo, hay unas palabras claves, digámoslo así, que hay el pseudocódigo es una aproximación a un lenguaje de programación, pero no es un lenguaje como tal, es una manera de representar una solución, irla acomodando ya a un lenguaje de máquina, ¿sí? Entonces básicamente eso me va a hablar ese material de formación como tal. Donde acá nos dice que los algoritmos, los diagramas de flujo, pues básicamente permite tener, van de la mano esos diagramas de flujo. Sabemos que es un método de representación, que los algoritmos tienen una estructura ya, digámoslo así, que estandarizada, donde yo puedo manejar unas variables y unas constantes, y tengo que tener en cuenta qué tipo de operaciones se van a hacer, o sea, el tipo de operadores, suma, resta, multiplicación, división, producto. El tema de tipos de datos, yo voy a empezar a identificar que hay unos datos enteros, hay unos datos que son reales, hay unos datos que son tipo char, que son caracteres y que tienen una máxima cantidad de caracteres. Hay unos, de acuerdo a la operación o la expresión que yo esté manejando, pues yo tengo que saber qué tipo de datos voy a manejar como tal. ¿Listo? Y vamos a ver el tema de estructura de algoritmo en pseudocódigo, y vamos a ver unos breves ejemplos que están ahí. ¿Listo? Vamos acá al material. Dice, se retoma el concepto de algoritmo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá me dice un ejemplo práctico para el diseño de un algoritmo se puede plantear de la siguiente manera. Vamos a ver que vamos a realizar el algoritmo para registrar y despachar un domicilio, ¿cierto? Supongamos que debo hacer un programa, o digámoslo así, que un algoritmo que me permita llevar la secuencia de pasos lógicos que se requieren para registrar, para tomar un pedido, registrarlo y después despacharlo, ¿cierto? Lo primero pues que yo debo hacer, el primer paso es que inicia mi proceso, ¿cierto? Segundo paso, voy a atender esa solicitud, ¿cierto? Atiendo la solicitud. ¿Cómo atiendo la solicitud? Miro si ese cliente que me está llamando, pues yo ya lo tengo registrado en mi base de datos, ¿cierto? Entonces yo lo que permito es, o lo que voy a proceder es a buscar si ese cliente está ahí. ¿Por qué lo necesito registrar? Pues para saber si él ya me ha realizado compras, para saber cuáles son los datos de contacto, para saber cuál es la dirección al cual voy a despachar ese pedido como tal. ¿Listo? Entonces buscar clientes, si está registrado pues continúo, si no está registrado pues hago todo el proceso de registro para crear ese nuevo cliente y tener los datos a donde va a ir, digámoslo así, que despachado ese pedido como tal. El siguiente paso, el cuarto paso, es registrar pedido, ¿cierto? Tomo el pedido como está. Después de tomar ese pedido, entonces entrego el recibo y despacho el pedido y finaliza mi proceso como tal. ¿Es claro para todos ese proceso? ¿Todos entendieron? ¿Sí fue claro? Ok, bueno. Después de entender eso, digámoslo así, que la secuencia de pasos lógicos, pues ¿cómo se vería eso en un diagrama de flujo? Pues básicamente recuerden que mi diagrama de flujo debe tener un inicio y debe tener un final, ¿cierto? Utilizo acá el símbolo, ¿para qué? Para capturar datos. En este caso ingreso el dato. ¿Cuál es el dato? Pues cuando me llame ese señor, entonces voy a registrar, voy a mirar que ese dato esté en la base de datos de clientes. Entonces, que por ejemplo casi siempre la base de datos está de la mano de la cédula, ¿cierto? O para restaurantes con el número también viene registrado ahí. Entonces ingresa el dato, en este caso capturo el dato del cliente, digámoslo así, que es el número de identificación. Entonces va a mi base de datos. En este caso hay un símbolo de decisión, entonces permite saber que ese dato que registró acá es igual a cliente. Va a verificar si ese dato que me dio o esa cédula sí está dentro de mi base de datos. Si está dentro de mi base de datos, como esto es un símbolo de decisión, acá hay una comparación lógica. Cédula es igual a esta cédula que está registrada en mi base de datos, sí. Como se cumple la condición, continúa. Si en la comparación lógica esa cédula no existe en mi base de datos cliente, entonces ¿qué se procede a hacer? Pues se registra el cliente. Entonces como se va a registrar el cliente, ya el cliente queda registrado y continúa mi proceso. Ahora tomo el pedido, entonces registro el pedido.
Posterior de registrar ese pedido, pues imprimo, miren que utilizo el símbolo de impresión, entonces imprimo el recibo y despacho mi pedido y finaliza mi proceso como tal. Claro, para todos ese diagrama de flujo, con ese ejemplo ya, digámoslo así, que registrado como tal. ¿Listo? Juana, listo. Ok, continuamos. Bueno, eso nos dice esta parte. Acá nos dice la estructura en algoritmo, pues tiene una cabecera, tiene unas declaraciones y tiene un cuerpo, ¿cierto? Ya esto ustedes lo pueden leer más detenidamente para que para que ustedes lo vayan revisando como tal. Yo puedo hacer comentarios. ¿Los comentarios para qué son? Entonces, para abrir un comentario es, digámoslo así, que yo puedo decirle a mi algoritmo o puedo ir expresando esa línea para qué sirve. Yo puedo hacerle comentarios, esta línea me permite hacer esto, para ir entendiendo mi proceso como tal. Si yo quiero hacer un comentario en mis líneas de código, entonces, ¿qué hago yo? Abro este proceso, abro estos dos símbolos, realizo acá el comentario y cierro estos dos símbolos para que tengan muy en cuenta. Acá me habla de variables y constantes. Variables es un valor, un dato que puede tomar cualquier valor en cualquier momento. El tiempo, por ejemplo, es una variable. Entonces, en cualquier momento, el tiempo no se va a quedar quieto, simplemente va a estar moviéndose en cualquier momento. Una constante es un valor que se queda inmóvil. Por ejemplo, una constante, si yo voy a hallar el área de un círculo, entonces yo voy a utilizar esa constante pi, entonces debo declarar ese dato como una constante porque es inmóvil, para que tengan muy en cuenta. ¿Listo? Vamos a ver acá un ejemplo 2. Dice declarar las variables n1 y n2, donde in es el tipo de dato entero, o sea, son datos enteros que voy a tomar, y n1 y n2 son variables que van a recibir los datos a almacenar. Eso es lo que me permite, eso es lo que me está hablando acá este material de formación. Entonces, se debe tener en cuenta que cuando se nombran variables con términos que ya han sido definidos previamente por el lenguaje de programación, ya no pueden utilizar con nombres de variables. Estas palabras se denominan palabras reservadas. ¿Qué está diciendo el material de formación? Por ejemplo, acá estamos viendo ya un ejemplo en un lenguaje de programación. Es simplemente un ejemplo para que ustedes no se vayan, digámoslo así, que a desubicar. Este lenguaje de programación se llama C++. Entonces, cuando ustedes terminan metodología, digámoslo así, que ¿qué es la recomendación? Matricúlese en un curso que se llama Conceptualización del lenguaje de programación C++. Quiere decir que cuando termine metodología, usted se puede ir a C++ y va conectado o de la mano con un lenguaje de programación. ¿Cuál es la recomendación? Como ustedes están haciendo camino para volverse unos programadores, o algunos de ustedes ya han tenido la experiencia de programar y quieren reforzar esos conocimientos, yo les sugiero que utilicen C++. Es un lenguaje de programación, digámoslo así, que casi no se utiliza, pero les va a permitir adquirir mucha lógica computacional. Claro que miren ustedes en bolsas de empleo Computrabajo, que a veces necesitan programadores en C++ porque los hay pero muy pocos, y miren los sueldos que tienen estas personas. Entonces, para que tengan en cuenta, porque es un lenguaje de programación, digámoslo así, que no permite tener, digámoslo así, que ciertas características, digámoslo así, que ciertos aspectos que mis pantallas, o sea, no va muy de la mano con el usuario final, con el cliente. Pero usted va a los bancos y todo eso es puros lenguajes muy antiguos, C++ y todo ese tema. Entonces, para que tengan en cuenta. Bueno, les voy a hablar otra mejor. Lo que pasa es que comercialmente no es muy... Sí, Sergio, ya termino y para que continúes. Pero C++, todos los controladores de Windows en su mayoría está hecho en este C++. Sergio, dime. Profe, repita el nombre del curso si es tan amable. Se llama Conceptualización del lenguaje de programación C++. Mire, yo les voy a hablar. Casi nadie le gusta aprender a programar con un lenguaje C++. Pero si usted llega y adquiere la lógica necesaria de utilizar este lenguaje de programación, va a entender cualquier lenguaje de programación. Ahora todo el mundo nos habla de Python y Python y Python, pero el tema de C++ es tan importante que en un alto porcentaje Windows está hecho en ese lenguaje de programación. El tema de todos los controladores, cuando usted está instalando, digamos así, que usted instala una tarjeta de video a su computador, todo eso está hecho en C++. Eugenio.
Profe, buenos días, compañeros, también buen día. Buenos días. Mi inquietud es la siguiente, pues a mí me gusta cacharrear bastante, estoy intentando descargar como tal el C++ como para ir ingresando estos ejercicios que nos ponen como ejemplo, pero descargué fue uno que llama Dev C++, pero la verdad la forma de meter, digamos, las instrucciones no son las mismas. Entonces me gustaría, profe, que usted nos dijera, pues, si es posible, para uno ir como metiendo estos ejercicios y irse impregnando más con el lenguaje de máquina, saber cuál es el programa directo para poder meterlo de esa misma manera como están los ejercicios planteados. Mire, Eugenio, yo imparto C++ también y el curso hay que darlo, pues se sugiere darlo con el de C++. Pues ya habría que mirar es que cuál es, o sea, qué es lo que estás haciendo mal. Muchas veces, por ejemplo, bueno, vuelvo acá al material de formación. Resulta y sucede que este material a veces trae una secuencia de órdenes o unas funciones. Van a ver más adelante que en C++ yo tengo que llamar unas librerías. Entonces esta palabra incluye conio, incluye estudio, incluye iostream. ¿Para qué es esas librerías? Para llamar funciones. Entonces si yo necesito, por ejemplo, dentro de mi cuerpo, de mi programa, yo necesito que él vaya y me muestre en pantalla la solución de un, digámoslo así, que de mi proceso. Yo debo llamar la librería que se llama iostream, que me permite capturar datos y visualizar datos, mostrar datos a través de los dispositivos de salida, o sea, las pantallas. Entonces yo debo incluir esta librería que se llama iostream y por acá utilizar la función que me permite que el output o el input, que es capturar datos y después sacarlos. ¿Sí me hago entender? Entonces tengo que revisarte qué ejercicio estás haciendo, que muchas veces el material me dice que haga esta secuencia cuando yo lo voy a hacer y él no se ejecuta, no compila, porque muchas veces no incluye alguna de las librerías como tal. ¿Es claro, Eugenio, mi explicación? Correcto, profe, eso era lo que estaba intentando y me decía que estaba me aparecía como que no se podía compilar. Es correcto, entonces habría que mirar. Si quieres ese ejercicio, le toma un pantallazo y me lo mandas al WhatsApp y yo lo reviso. Entonces yo le digo, no, te faltó incluir tal librería para que se te ejecutara tal función, digámoslo así. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Vale. No me voy a quedar ahí, pero ¿cuál es la recomendación? Estamos viendo metodología, que es el inicio, son los pilares para la programación. Cuando termine esto, pues yo ya voy a tener unos conceptos más claros, pero los voy a aplicar. ¿A dónde los vamos a aplicar? En C++. ¿Listo? Conceptualización del lenguaje de programación C++ es el siguiente curso que vamos a hacer para ir, digámoslo así, que adentrándome o ir adquiriendo esa lógica de programación. ¿Listo? ¿Cuál era el ejercicio? Dime, Paula. Hola Julián, ¿el siguiente curso no puede estar incluido Python o algo así? Si quieres, utilizas Python. Lo que pasa es que, ¿cuál sugiero yo? ¿Cuál es la ruta? Esto tiene unas rutas de aprendizaje. El SENA, yo ahorita se las muestro, se las envío al WhatsApp. No las tengo por ahí. Voy a ver si las tengo acá. Espere a ver si las tengo acá. No la tengo acá. No las tengo acá. Hay una ruta de formación. Digámoslo así, que el SENA me dice, empiece por este curso, siga con este para irlos encaminando, digámoslo así, que a esa gran temática. Pero usted se puede saltar a Python. Es que ya hoy en día todo el mundo habla de Python, porque Python es un lenguaje muy innovador, digámoslo así, y que lo están utilizando mucho, o sea, es muy comercial, porque ya hoy en día nos hablan de, no, es que yo quiero hacer un frontend o yo quiero hacer un backend, entonces todo eso va de la mano. El tema de backend, no, yo quiero hacer, y hay que manejar es puro Python para el manejo del tema de seguridad y todo ese tema. Entonces ese es el tema ahí, ¿listo? Pero ¿qué quiero yo? Si ustedes no conocen, empiecen por el tema de C++, porque es un lenguaje que hay que, digámoslo así, que muchas instrucciones, es como muy de a pie, digámoslo así. Python automatiza una cantidad de cosas, lo hace más simple con unas funciones, pero C++ es más de a pie, traque. Entonces, si yo aprendo el tema de C++, cuando vea Python, o sea, uy, yo en C++ tenía que dar 5 líneas y vea esto en una sola línea lo hace. ¿Sí me hago entender hacia dónde va eso?
Entonces es para que adquieran lógica, hay que adquirir lógica de programación. ¿Listo? Jenny. Buen día, instructor. Instructor, es claro que usted menciona el grupo de WhatsApp, yo no me he podido unir en el enlace que usted nos envió. Yo le doy unir y él se queda cargando y no me he podido unir al grupo. Escríbame al número, yo ahorita en un momentico le envío el enlace a este. Espérate, a ver. ¿Y su número es? Acá lo voy a escribir acá en el chat, 316-852-6784. Entonces me escribe, entonces ahí automáticamente yo le paso el enlace. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes vayan adquiriendo lógica como tal. Acá nos hablaban, el ejemplo era de cómo se declaran variables N1 y N2, ¿cierto? Y decirle que esa N1 y N2 va a manejar datos de tipo entero, ¿cierto? Ya sabemos que los números enteros, 1, 2, 3, o sea, no tienen nada de particiones, así como el nombre lo dice, entero, ¿listo? Entonces, ¿cómo se declaran dos variables digámoslo así, que en C++? Pues recuerden, acá nos hablaron de que él debe tener un cuerpo, ¿cierto? Mi inicio, y él debe tener un cuerpo. Entonces dentro antes del cuerpo viene la declaración de variables. En este caso le estoy diciendo entero, utilizo la palabra in, me dice que el tipo de variable va a ser entera, espacio, y le digo que cuáles son el nombre de las variables, va a ser N1 y N2. Acá yo le estoy diciendo para qué sirven los comentarios, para ir, digámoslo así, que documentando mi proceso. Entonces yo documenté mi proceso, utilicé la barra inclinada, asterisco, acá le coloco la palabra declaración de variables para explicar que en esta línea declaré las variables, y cierro mi comentario con el asterisco y la barra inclinada para que tengan en cuenta. Eso es lo que estamos hablando. Esto ya es dentro del lenguaje de programación como tal. Necesito manejar dos variables. ¿Cuáles son? Se llama N1 y N2. ¿Qué tipo de dato va a manejar? Va a manejar tipo de dato entero. ¿Listo? Vamos a ver variables tipo cadena. Las variables tipo cadena básicamente se utilizan para capturar nombres. Yo necesito capturar el nombre, los apellidos, entonces normalmente yo utilizo ese tipo de variable como tal. Por acá, a permitir. Entonces, en este caso, el ejemplo es, mire, otro tipo de variables son los tipos cadena que se declaran como un conjunto de caracteres. Declarar la variable nombre de tipo carácter quiere decir que esa variable nombre me va a manejar unos caracteres y él me va a permitir manejar máximo 30 caracteres. Dice, donde char es el tipo de dato carácter, mire lo que acá estoy diciendo qué tipo de dato es la variable, va a ser de tipo char. Y acá dice, y nombre es el identificador de la variable con un tamaño máximo de 30 caracteres. Entonces acá declaré una variable que se llama nombre, va a manejar máximo 30 caracteres y va a ser de tipo carácter. Acá le estoy diciendo tipo char para que tengan en cuenta. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Cómo se inicializan variables? Dice, inicializar una variable consiste en asignarle un valor luego de declararlo. Entonces, ¿para qué yo inicio variables? Para cuando yo utilizo contadores. Entonces, yo necesito que me cuente cuántas veces entró un camión en un área de carga. Entonces, yo inicio esa variable de camión, la inicio en 0. Para cuando llegue el primer camión, bueno, estaba en 0, ya inició, llegó el primer camión, esa variable ya pasó a 1. Para que tengan en cuenta. ¿Cómo se hace esa inicialización? En C++. Entonces acá dice, le digo el tipo de dato que va a manejar es entero y le digo a N1 asígnele 0, o sea, la inicialice en 0, y a N2 la inicialice en 0. Yo puedo inicializar variables en otros valores, la puedo inicializar en 2, en 4, en 6, igual, es dependiendo del tipo de situación que esté manejando como tal. ¿Listo? Vamos al tercer momento o el cuarto momento, que es manejar constantes. ¿Cómo se declara una constante en un lenguaje de programación? Acá le estoy diciendo, mire, cuando utilizo el tipo de dato float es porque manejo decimales, para que tengan en cuenta. Eso ahorita hay una tablita más abajo para que ustedes vayan identificando. Entonces utilizo float cuando ¿qué? Cuando manejo decimales. Entonces acá le estoy diciendo el tipo de dato que va a manejar es float, o sea, decimales. ¿Cómo se llama la constante? Perdón, esto es una constante. La constante se llama pi y es igual a ¿qué? A 3.1416. Acá le estoy diciendo, declaré una variable constante, o sea, es un valor que va a quedar inmóvil acá. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Acá dice operadores, tipos de datos y expresiones. Acá está la tablita para que ustedes la aprendan. El lenguaje C++, como en pseudocódigo, el más significa suma, ¿cierto? En la barra al medio significa resta,
La multiplicación se debe representar por asterisco y también en pseudocódigo en lenguaje C. La barra inclinada significa división y el módulo, digamos así que ese módulo o esa palabra se requiere para que la división me dé, digámoslo así que precisa, digamos así que para eso se utiliza esa parte. ¿Listo? Los operadores relacionados, bueno, acá por ejemplo hay un ejemplo, digámoslo así que cómo se utiliza una variable, cómo va a incrementar. Yo la puedo colocar, acá le estoy diciendo que a lo que tenga X, acá pongo el ejemplo del camión, yo puedo colocar que esta variable se llame camión es igual a camión más 1, entonces llegó el primer camión, entonces cuando llega acá en este contador, él siempre lo va a ir incrementando de 1 en 1. Entonces con esto me va a ayudar, ¿para qué? Para que entre el otro camión y él vaya teniendo esa secuencia y vaya sumando y sumando y sumando, ¿listo? Entonces a X es igual a que a lo que tenga X más 1 es equivalente a que va incrementando de 1 en 1 o tener X más. Es lo mismo de decir X es igual a X más 1 o X más me va a decir que va a incrementar de 1 en 1, ¿listo? Y este X a lo que es igual a lo que tenga X menos 1 equivale a tener X menos que le vaya quitando de a 1, o sea que vaya disminuyendo como tal. ¿Eugenio tiene alguna pregunta o se le quedó la manito ahí levantada? Qué pena, que quedó levantada la mano, profe. Ok, bueno, esto es para que lo vayan teniendo en cuenta más adelante cuando lleguemos a un lenguaje de programación que es muy importante. Cuando utilizo yo los incrementales o cuando yo decremento, ¿listo? Entonces acá dice el lenguaje de programación C admite abreviaturas que simplifican la escritura de ciertos tipos de sentencias de asignación. Ejemplo, entonces acá dice que X es igual a X más 10, acaba de incrementar ¿de a cuánto? ¿Quién me dice? X es igual a X más 10, ¿de a cuánto incrementa? Que es lo mismo que tener X. Es correcto. Acá me va a ir incrementando de 10 en 10, que es lo mismo que tener X más igual a 10, o sea, me va a incrementar de 10 en 10 cada vez que llegue el dato de X. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos acá, operadores relacionales. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Para qué? Para cuando lleguemos el tema de los famosos while, de los famosos for o de los famosos if, que es, digámoslo así, que los métodos más importantes que tiene la programación. ¿Qué es un if? If es un condicional que lo que me va a estar verificando, ¿qué me va a estar verificando? Si alguna condición se cumple. Si lo vimos por acá cuando solucionamos el tema de la base de datos, acá lo que estamos aplicando es un if. Si dato es igual a cliente, o sea, si ese dato del cliente ya está en mi base de datos, él continúa. Si ese dato, cuando él vaya y verifique y vaya y revise si existe en la base de datos, pues tengo que registrarlo, si no, no me va a permitir continuar. Esto que se está aplicando acá, este símbolo de decisión, va de la mano ¿con qué? Con estos operadores relacionales. Entonces tengo que tener muy en cuenta que es mayor que, menor o igual a, mayor o igual, menor o igual, diferente a, y el tema de igual. ¿Cómo se representa en pseudocódigo y cómo se representa en lenguaje C++? Para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Listo? Hay unos operadores lógicos que es el not, and y or, que básicamente pues me permiten que el and me permite, es más de la mano de inclusión, ¿cierto? En pseudocódigo, entonces el nombre del operador y, entonces para que, por ejemplo, para que vamos a dar el subsidio a quienes, a madres, a mujeres que tengan más de 18 años y que tengan hijos. Entonces cuando yo necesite tener esos requerimientos, debo utilizar el lenguaje C, que es el ampersand o el y. Entonces es incluyente, tiene que ser mujer y tiene que ser mayor de edad y tener hijos. Entonces para eso utilizo el id. El or permite solo con que se cumpla alguna de las dos condiciones, él va a permitir continuar. Por ejemplo, con el hecho de que sea mujer o tenga más de 18 años, yo le doy este beneficio. Llegó un hombre, no señor, no cumple que es mujer o no es mayor de, o no tiene hijos. Entonces, o sea, ese o permite con que se cumpla alguna de las dos condiciones, él va a dar el siguiente paso. ¿Listo? Y el not es la negación, es lo contrario, para que tengan en cuenta. Acá tengo una tablita con el tipo de datos, el entero, desde qué rango va hasta qué rango va.
cómo se llama en pseudocódigo y cómo se llama en lenguaje C. El real, que es el float, o sea, cuando yo tengo números que sean pequeños, o sea, que tengan decimales, utilizo el float real. Carácter en lenguaje de pseudocódigo es lo mismo que char, que ya lo vimos más adelante. Dime, Brian. Sí, profe, hay una preguntita. Ahí mismo en esa parte que usted está explicando, ahí representan algo con la E. Eso yo sé que representa un valor de números o de ceros, pero no, ¿nos puede explicar brevemente como la... Acá, exponente. Cuando se eleva. Sí, señor. Eso es elevado al... Elevado, pero no aparece ahí, no aparece elevado a tanto. O sea, que son números muy grandes. Va desde un número muy pequeñito hasta un número muy grande de pequeñitos, digámoslo así. Recuerden que esos números son infinitos. Entonces, pero no me dice hasta dónde va. No, acá me dice elevado a la... no, así sí me está diciendo. Acá me está elevado a la -3 y acá está elevado a la +3, perdón. ¿Elevado todo el número anterior? Sí, todo el número elevado anterior hasta la +3. O sea, es un número muy grande, pequeñito, pues, muy chiquitico. Sí, ¿Sí la cogieron todos? ¿Sí es claro para todo lo que acabo de decir acá Brian, el compañero? No. Bueno, ¿qué está diciendo él? Dice, acá me está diciendo, mire, en pseudocódigo el entero, o sea, el pseudocódigo, el número entero se llama entero, ¿cierto? Y en C se llama in, ¿cierto? Ya lo vimos que representa, cuando yo digo in, declaro un número, digo in, o sea, que es de tipo entero. Acá nombre del operador, o sea, acá me está diciendo el rango desde dónde va. Entonces va desde este menos número grandote hasta este número más grandote, ¿cierto? Claro, hasta ahí, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ya, gracias. Bueno, entonces cuando hablamos de real, estamos hablando de números que tienen decimales, o sea, números demasiado pequeñitos. Cuando hablamos de un decimal 1,0 ran y esa cantidad de números ahí de decimales, es un número muy pequeño. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cuál es el rango de valores? Entonces acá le estoy diciendo que va desde 1, cantidad de número menos este número elevado a la exponente negativo, quiere decir que este número es negativo. O sea, es un número extremadamente chiquitico, pero va hacia la izquierda. ¿Va hasta qué rango? Hasta el 3.40282 y elevado a la +3. O sea, es un número que va positivo, un número extremadamente, digámoslo así, que pequeñito, pero es positivo. ¿Listo? Los caracteres. Cuando yo utilizo tipo char, los máximos caracteres que yo puedo almacenar son de 0 a 255. Quiere decir que cuando acá había un ejemplo más adelante donde nos hablaba de nombre, yo puedo almacenar hasta 255 caracteres máximos, no me puedo pasar de ahí. Ojo que cuando yo utilizo el tipo char, cuando le doy un espacio ahí con la barra espaciadora, él también me cuenta eso como carácter, para que tengan muy en cuenta. ¿Listo? Lenguaje C como representa la cadena de texto. La cadena de texto la utilizo como char. Una cadena de texto la puedo utilizar como un tipo de dato char. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Bueno. Dice acá, carácter char. Dice doble precisión. Si yo utilizo un número extremadamente grande que se sale de este rango que está acá, pues yo voy a utilizar este tipo de variable. Es que ese número es demasiadamente grande y digámoslo así que va hacia la parte negativo positivo, o sea que tiene demasiados decimales. Yo hablo de grandes por cantidad de números, pero en realidad es un número extremadamente pequeño, para que tengan en cuenta. Cuando hablo de un número de coma y tiene una cantidad de decimales, lo hablo es grande en el sentido de la cantidad de números que tiene, pero cuando vamos a ver son datos demasiadamente pequeños. Digamos así que si hablamos de medidas son cosas demasiadamente muy pequeñas, para que tengan en cuenta ahí. ¿Listo? Bueno, el tema de expresiones, entonces acá nos habla del tipo de datos. En cualquier lenguaje de programación los datos tienen un tipo asociado con ellos, es decir, el tipo de datos determina el conjunto de valores que pueden tomar una variable según se le haya asignado. Entonces acá tenemos una expresión, son combinaciones de variables constantes, símbolos de operación y nombres de funciones especiales. Yo puedo decir que A más
abro paréntesis, b más 8, cierro paréntesis, divido c. Recuerden que cuando manejamos expresiones tenemos que tener en cuenta el tema de la jerarquía de las operaciones. Cuando encuentro este tipo de datos acá, entonces recuerden que primero se va a ejecutar lo que está dentro del paréntesis, posterior a eso viene la multiplicación y división. Entonces, ¿cómo sería el orden? Primero ejecuto esta operación que está acá dentro del paréntesis, destruyo paréntesis, acá queda un resultado, después lo divido sobre c, el resultado de todo este conjunto que está acá, después lo sumo más a. Hay que tener muy en cuenta eso, porque eso es, digámoslo así, que los sistemas computacionales utilizan esa lógica como tal. ¿Listo? Entonces, una expresión consta de operadores y operandos, aritméticas, relacionales. Bueno, yo voy a pasar todo eso allá. Estructura de un algoritmo en pseudocódigo. Entonces, vamos a verlo entonces con un ejemplo. Necesito que empiecen este diccionario de pseudocódigo, se lo aprendan para el tema de instrucciones en C, funciones principales, el .while, el got, el tipo de datos. Acá están el if, el retorno, el switch, el case, el while, .while, el entero, char, el float, el doble y el string. Bueno, acá el string es cadena de caracteres, lo de la pregunta del compañero. Cuando tengo una cadena de caracteres, yo no puedo manejar el char, sino que utilizo la parte del string, para que tengan muy en cuenta. ¿Listo? Si tengo una cadena de caracteres, para que él me lea todo eso, pues utilizo el tema de string. Bueno, acá nos dice realizar el algoritmo en pseudocódigo para calcular el área del círculo. Entonces vamos a ver cómo se aplica un pseudocódigo. ¿Listo? Recuerden que hay un encabezado, ¿cierto? Dentro del encabezado pues viene el inicio, ¿cierto? En el encabezado yo le puedo colocar también que el nombre del algoritmo. Entonces, programa para calcular el área de un círculo, ese puede ser el encabezado. Entonces, inicia mi proceso. En este momento pues declaro la variable constante, que es el ¿qué? Que es el pi, ¿cierto? El real. Y es de tipo real. Mire que acá me lo está, digámoslo así, que explicando como tal. Bueno, yo no me voy a poner a leer, eso lo van a leer ustedes acá. Entonces yo lo voy a llevar hasta acá. Entonces, para calcular el área de un círculo, ¿cuál es la fórmula para calcular esa área del círculo? El área del círculo es igual a ¿qué? A coger el radio, multiplicarlo 2 veces por el número pi. Eso es lo que me dice acá el material de estudio. ¿Listo? Entonces, si yo voy a utilizar con ese requerimiento, yo ya sé que el área de ese círculo es coger el radio por 2 veces el número pi, pues yo inicio mi proceso. ¿Cuál es mi proceso? Entonces inicia el proceso del desarrollo de mi algoritmo en pseudocódigo. Llega el momento de declarar ¿qué? Declarar la constante. Entonces, para declarar la constante yo le digo que utilizo la palabra datos, ¿cierto? Voy a manejar datos. ¿De qué tipo? Tipo real, ¿cierto? Porque este número es un número que tiene decimales. ¿Y cuál es el nombre de la variable? El nombre de la variable se llama pi y automáticamente le doy el valor. Ahí automáticamente declaré la constante. Mire que mi algoritmo está documentado, mire que está con comentario, está comentado como tal. Posterior a eso, necesito capturar el área, de que para calcular esa área yo al menos debo de tener el radio, ¿cierto? Porque si no tengo el radio no puedo calcular el área. Entonces ahí, como voy a capturar un dato, utilizo la palabra leer, o hay datos de entrada, ¿cierto? Entonces, ¿leer qué? Leer la variable radio. Entonces, lectura de datos. En este momento mire que hay una lectura de datos, para que tengan en cuenta. Posterior a eso, pues ya viene el cuerpo de mi algoritmo, que es el cálculo. Entonces le digo que área, ¿cierto? El área es igual a ¿qué? A multiplicar o el valor que capturó acá en radio por 2 veces el número pi. Ahí realiza esa operación. Como yo ya necesito mostrar ese resultado, entonces utilizo la palabra imprimir. Imprimir me permite que mostrar un resultado. Entonces ahí le digo imprimir área y lo que hace es mostrar el resultado como tal. Esta es la solución en pseudocódigo de ¿qué? De calcular el área de ¿qué? Del área de un círculo. Si usted lo puede observar acá en este ejemplo 7, mire que él le va diciendo paso a paso cómo va llevando la secuencia de órdenes para llevarlo allá. Pero esa secuencia en pseudocódigo, mire que yo este pseudocódigo que lo tengo acá, yo lo puedo llevar a un lenguaje de programación. Para eso utilizo como ejemplo el lenguaje de programación C++. Entonces les voy a explicar.
Entonces debo de llamar dos librerías. Para eso utilizo la palabra include. Include lo que hace es llamar librerías, y las librerías que tienen funciones. Quiere decir que alguna de estas funciones, print, scan, esta área es este print y este return, vienen incluidas en estas librerías como tal. ¿Listo? Entonces utilizo mi función principal, que es de tipo entero. Abro acá este señor que es el corchete. Mire que acá se cierra. Entonces, dentro del cuerpo de mi, digámoslo así, que este es mi inicio y este es mi fin, está representado por un corchete. Entonces declaro las constantes. En este caso le estoy diciendo, es una constante, le estoy diciendo la palabra const, dice que es una constante de tipo float, quiere decir que es de tipo decimal, y le digo cuál es el valor de la constante, o el nombre de la constante se llama pi, y el valor es 3.1416. Ahí declaré una constante. ¿Listo? Ahora debo declarar que las variables. ¿Cuáles son las variables que voy a utilizar? Voy a utilizar una que se llama radio, que es la que me va a representar el valor del radio, y otra que es el valor del área, que me va a representar el cálculo como tal. Como esos dos valores, como este pi es de manera decimal, estas dos me van a manejar ¿qué? De tipo flotante. Yo automáticamente le digo, no, eso puede ser decimal el valor que puede llegar ahí. Yo le digo, es valor decimal, radio y área que va a manejar. Igual él ya puede manejar entero también, pero entonces para asegurar que mi resultado me quede bien, yo automáticamente le digo a mi programa, mire, los valores que pueden llegar ahí son de manera decimal. ¿Listo? Acá le digo, necesito que en mi programa aparezca por allá una lectura, digamos así, que un texto que diga programa para calcular el área de un círculo. Para eso utilizo la función print, que viene inmersa en esta librería que se llama estudio.h. Entonces estudio.h tiene una función que se llama print, que lo que hace es que imprimirme en consola un texto como tal. En este caso ese texto debe ir entre comillas, entonces acá dice programa para calcular el área de un círculo. ¿Listo? Si yo quiero cómo se vería en mi programa, voy acá en la parte inferior y mire que acá se vería cuando compile mi programa, esa línea me mostraría programa para calcular el área de un círculo. Eso que estoy haciendo acá, ¿cómo se visualiza cuando ejecute mi programa? Acá en esta línea que está acá. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, señor. Bueno, volvemos al material. Después le digo, imprímame nuevamente, introduzca el radio del círculo, y cuando imprima introduzca el radio del círculo, captúreme esta palabra scan, captúreme ese valor que se va a capturar a través del teclado y asígnemelo a la variable radio. Toda esta línea que está acá, print, introduzca el radio del círculo y scan, acá todos estos símbolos radio, lo que le estoy diciendo es vaya, ahí está de acá, vea, hasta acá. Estas tres líneas lo que le están diciendo es introduzca, me sale un texto que me va a preguntar, introduzca el radio del círculo, y yo voy a introducir por teclado ese valor y se lo va a asignar a esa variable radio. Automáticamente se hace en estas tres líneas de código para que tengan en cuenta. Entonces acá preguntó introduzca el radio del círculo, lo capturó y se lo asignó automáticamente a la variable radio. Quiere decir que radio ya tiene un valor. Cuando tenga ya radio y yo ya tengo la variable pi, con eso puedo calcular el área del círculo. Entonces para eso ya le digo, área es igual a ¿qué? Coja lo que tiene la variable radio, multiplíquela por 2 y eso después multiplíquela por el número pi. Ya con eso ya tengo el cálculo por ahí alojado en una zona de memoria. Esto no lo estoy viendo, lo está haciendo automáticamente mi sistema computacional. Pero yo necesito que el sistema me muestre ¿qué? Me muestre los resultados. Para eso utilizo digamos así, que una función que me diga imprima que el área del círculo es ¿qué? Acá me va a salir en pantalla, el área del círculo es lo que tenga almacenada la variable área, y automáticamente termina mi cálculo. Mire que acá dice el área es, entonces lo que tiene almacenada la variable área me muestra acá, y este return 0 quiere decir que apenas me muestra esa variable, con yo darle un clic allá a mi computador, se me va a cerrar esta pantalla que está acá. Eso lo va a hacer. Y este return 0 tuve que haber utilizado este señor o esta librería que es la stdlib para poder ejecutarse como tal. Eso es, digámoslo así, que un algoritmo resuelto en
pseudocódigo y cómo lo llevamos a un lenguaje de programación C++. Eso no es de este curso, pero sí los va llevando paso a paso para que ustedes vayan siguiendo como tal. ¿Claro para todos entonces? ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Eso que está ahí es el material de formación como tal. Yo por acá les traje un ejemplo. Vamos a ver acá este pseudocódigo. Vamos a darle acá un zoom. Por ejemplo, acá estamos observando un pseudocódigo que me permita ¿qué? Que me permita calcular el promedio de 3 números. Entonces, inicia mi proceso y finaliza mi proceso, ¿cierto? Acá hay unos comentarios para, bueno, esto también se puede utilizar, esto 2 veces, esa barra inclinada también me permite hacer comentarios 2 veces y no la cierro acá, entonces automáticamente yo hago comentarios. Entonces está el área de declarar variables, ¿cierto? En este caso le estoy diciendo que voy a utilizar una variable que se llama num, num2, num3, y la variable promedio, ¿cierto? Pero yo tengo que acá decirle que qué tipo de dato voy a manejar, ¿cierto? Entonces yo tengo que decirle a qué tipo de dato va a manejar estas variables como tal, ¿listo? Entonces, para que tengan en cuenta, yo tengo que decir qué datos va a manejar, si va a manejar enteros, si va a manejar decimal como tal, ¿listo? Acá necesito el proceso de leer los números, entonces captura número 1, captura número 2 y captura número 3, ¿cierto? Entonces promedio, entonces promedio es igual a ¿qué? A sumar número 1, número 2, número 3, lo divido sobre 3 y después de eso necesito mostrar el valor de esa variable, por lo que almacenó esto acá que se llama promedio. Entonces acá le digo mostrar el promedio es que pues lo que tenga la variable promedio, y así ya yo calculé, digámoslo así, que a través de pseudocódigo, digámoslo así, que dimos solución a ese requerimiento como tal. ¿Listo? Entonces eso es básicamente lo que tenemos que hacer esta semana, que es trabajar con el tema de pseudocódigos. Pero volvemos a la guía. Entonces ya después de usted haber leído eso, todo ese material de formación, pues hay una actividad de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. Ya después de usted haber, digámoslo así, que haber leído y releído y haber apropiado esos conocimientos de manera significativa, pues viene el proceso de ¿qué? Viene el proceso de qué sé sobre ese tema. Yo sabía algo sobre pseudocódigos y qué quiero aprender en ese proceso como tal. Para esta actividad que no es evaluativa, pues hay un foro que está dentro de la plataforma que se llama actividad de contextualización 2, que es hablar acerca de qué sé sobre esos pseudocódigos. Mire, acá está, foro de actividad de contextualización 2. Entonces le doy clic ahí y voy a responder qué sé sobre ese tema y hasta dónde quiero llegar con ese tema como tal. ¿Listo? Eso es la actividad de contextualización. En el siguiente momento del aprendizaje viene la actividad de apropiación de conocimientos, que nos dice: lea y analice el material de formación de la actividad 2, algoritmos y diagramas de flujo, que lo acabamos de ver, ya sabemos dónde se encuentra, y revise los materiales de apoyo. Recuerden que acá tenemos unos materiales de apoyo, que es una manera de permitir, digámoslo así, que de manera más significativa apropiar esos conocimientos. Mire que acá ya me están hablando de pseudocódigos como tal, ¿listo? Para que tengan en cuenta, esto es un material muy chévere que ustedes pueden leerlo y pueden apropiarlo, ¿listo? Entonces volvemos acá a la guía de aprendizaje. Entonces dice que después de leer todos sus materiales, ¿qué va a hacer usted? Dice: la actividad de apropiación del conocimiento es interactiva. Se busca que a través de una situación de simulación el aprendiz identifique los elementos que comprenden un diagrama de flujo de acuerdo a una serie de características dadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esa actividad número 2? Vamos a irle acá donde dice actividad 2, evidencia 1. Esta actividad, ¿qué es lo que hay que realizar? Entonces, ustedes van a leer muy bien este señor. Cuando dice diseño un DFD, es un diagrama de flujo. ¿Qué va a hacer? Debe calcular el total de una factura. Ojo, lo que va a hacer es calcular el total de una factura. Entonces, ¿qué deben de hacer ustedes? Pues leer muy bien este enunciado que está acá. Este es un poquito complicadito, pero hay que desmenuzarlo. ¿Qué pasa con esto? O sea, las condiciones que me da el ejercicio para yo poder hacerlo.
Entonces, después de leer esto, usted va a identificar los requerimientos. Venga, entonces me dice que partiendo de una lista de parejas de impuestos IVA, la lista finaliza cuando el impuesto sea cero, o sea, cuando la lista va a finalizar cuando sea cero. El IVA puede ser del 4, 7 o 16. Ojo, mire, hay 4 IVAs, 4, 7 o 16. Yo ya voy teniendo en cuenta y voy haciendo todos esos requerimientos como tal. Cuando identifique qué es lo que hay que hacer, voy a cuando dice Ver Score. Y acá en Ver Score yo lo que tengo es un diagrama de flujo. Esto está configurado para múltiples intentos. Yo le voy a zapear con una. No, yo ya sé que esto tiene un fin y esto tiene un inicio. Que yo ya sé que en esta área van a hacer qué. Yo ya sé que en esta área acá va a hacer qué. Declaración de qué, de variables y constantes. Entonces yo ya voy a mirar entonces a ver cuál de las dos me permite hacer eso. Mire que acá tengo un poco, mire que acá hay unos símbolos de decisión. Entonces yo tengo que saber cómo empieza mi ejercicio como tal. Es para que ustedes van adquiriendo la lógica. Yo no les voy a decir, pero ahí tienen 1000 intentos para que usted intente hacerlo. Por ahí me decía alguien, profe, pero yo no sé qué es. ¿Qué es ese sin impuesto? Mire, ese IMP, esto es sin impuesto. Y el otro es más impuesto. Entonces, para que tengan en cuenta, hay que ir identificando. Este es sin IVA. Este es total, es igual a sin impuestos más sin IVA. Entonces hay que ir armando ese diagrama de flujo para entender la situación como tal. Esto tienen varios intentos para que lo hagan. ¿Es claro para todos? Hay que leerlo. Tienen que tratar de entender qué es lo que me preguntan. Después de entender qué es lo que me preguntan, pues yo ya voy armando la solución como tal para que tengan en cuenta. ¿Listo? Después de, entonces ya sabemos que esa actividad de apropiación es que es realizar, ¿vale? Es realizar digámoslo así, que emparejar donde deben de ir cada una de la secuencia de órdenes, pues para llegar a ese requerimiento o dar solución a ese requerimiento como tal. ¿Listo? Vamos a la guía. ¿Qué nos dice la actividad de transferencia de conocimiento? La actividad de transferencia de conocimiento es cuando yo apropio esos conocimientos y yo ya los plasmo, ya los realizo. ¿Listo? Dice, antes de desarrollar el ejercicio, revise nuevamente el material de formación 2, o sea, vuelva y relea eso que ya les expliqué, lo cual le permitirá aclarar algunos conceptos básicos y fundamentales para llevar a cabo los ejercicios planteados. ¿Cuál es la actividad a realizar? Elija y desarrolle un algoritmo basado en una situación problemática para ser socializado y sustentado por medio de una sesión en línea programada por el instructor. El tema es libre. Es como una situación cotidiana y comenta el instructor sobre la propuesta elegida. Segundo, en un documento escriba los pasos que aplicó para el desarrollo de un algoritmo con su estructura en pseudocódigo. ¿Qué es lo que va a hacer usted en esa actividad de transferencia de conocimiento? El tema es libre. Usted va a escoger una situación problemática. Esa situación problemática la va a documentar. Mire, señor instructor, yo seleccioné esta situación, y explica paso a paso, digamos así, que cómo lo va a solucionar. Primero, como hicimos en el ejercicio del pedido, primero atiendo la solicitud, o sea, armo, digámoslo así, que ese bloque de secuencias. Ya después de usted armar ese bloque de secuencias, me va a llevar eso a un pseudocódigo. Entonces, bueno, esa situación problemática cotidiana, usted así escoge, por ejemplo, cómo calcular, digámoslo así, que un problema matemático, cómo calcular un área. Usted lo puede seleccionar también y lo puede llevar ahí y puede explicarlo y lo puede escribir en pseudocódigo y me lo envía a través de ¿qué? Pues hay un enlace acá que dice actividad evidencia 2 informe, le da clic acá y me va a subir esto acá donde dice ver evidencias. Entonces usted me va a subir ese documento donde me va a explicar cuál fue la situación problemática que solucionó, cómo lo hizo, paso a paso, y después me va a mostrar ese código en pseudocódigo, cómo lo solucionó. Va acá a ese enlace que les mostré, le dice acá adjuntar archivo, ahí lo busca y me sube la actividad como tal. Claro para todos. Entonces, ¿qué debemos de hacer en esta semana? Instructor, pero ese documento es en qué, en Word, sí, en Word. PDF. Sí, mire que acá la guía me dice. Okay. Por último, guarda el archivo, envíalo. Bueno, acá no me dice, pero sí un documento de texto. Lo hacen en un documento de texto. Hacen el informecito en un documento de texto y ya, y lo suben. La situación usted la puede seleccionar, ya ustedes son libres de seleccionar esa situación como tal. Preguntas, dudas. Estoy terminando de calificar semana 1, entonces de hoy a mañana ya la encuentran totalmente retroalimentada y mañana empiezo con semana número 2. Y el próximo viernes nos vemos a las 9 de la mañana para explicar la semana número 3.
La grabación yo las estoy compartiendo en el grupo de WhatsApp y las estoy compartiendo acá. Lo que pasa es que no las he subido en el espacio de grabaciones de sesiones en línea. Entonces, para que tengan en cuenta, miren, acá donde estaba, vamos a darle acá donde estaba la invitación a la primera sesión sincrónica, y ya subí el video. Entonces, más tarde, cuando genere el video, acá donde dice sesión sincrónica, acá va a estar adjunto también ese video como tal. Y debo de subirla digámoslo así, por el método del SENA, como se va a impartir. Debo ir a contenido del curso. Y acá en contenido del curso hay una carpetica que se llama sesiones en línea y grabaciones en línea. No he subido la semana número 1, pero ahí también debe quedar, para que tengan en cuenta. ¿Listo? Dime, a ti. Profe, buen día. Profe, es que yo quería preguntarte el tema de, pues, del cuestionario, cómo es el tema de las calificaciones. Es que lo presenté, pero no sé si lo pasé. ¿No te sale la retroalimentación ahí que aprobaste ni nada? ¿No te está mostrando? No, no, señor. Si no, lo pueden hacer acá donde dice calificaciones, y en calificaciones usted va y muestra acá, y acá por ejemplo en el RAD 1 bueno, acá no me lo está mostrando por mi rol. Acá en RAD 1 ahí aparece qué actividades están y ahí le aparece calificado. Revísenlo, si no me dicen. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, señor. Bueno, gracias. Listo. Listo, muchachos, ¿alguna otra duda? ¿Hasta qué día hay plazo para entrar? Todas las evidencias están habilitadas desde el primer día de formación hasta el último día de formación, creo que es el 6 de noviembre, hasta las 23:55 minutos. Todas están habilitadas hasta ese día, para que tengan en cuenta. Dime, Andrés. Profe, buenos días. Disculpe, es que yo iba a llenar el formulario, pero no sé por qué no me dejó. ¿El formulario de qué? ¿De saberes previos? Sí, señor, el formulario 1. Mira que yo creo que es que eso está funcionando mal, porque yo vi que no tenía opciones ahí. De actividades iniciales, sondeo de saberes previos, de acá. Sí, creo que a mí tampoco me da. No, entonces no, omitamos eso, porque mira que eso... Ah, no. No, yo sí sabía que eso estaba mal. Sí, porque no tenía las opciones. Mire que acá no da las opciones para capturar la respuesta. Entonces, omitamos ese, pero que me interesa que hagan el de la semana número 1, esta actividad cuestionaria. Sí está habilitada para que lo hagan. ¿Listo? ¿Todos los cuestionarios de las actividades como tal sí están funcionando? La de la 1 ayer pero mira que estoy viendo acá, no me quedó abierto. Es que... A mí el cuestionario tampoco me funciona. Déjeme, yo ahorita reviso, pero ayer los coloqué funcional. Yo ayer me coloqué toda la tarde a cuadrar eso. Pero mira que acá me está mostrando que las fechas no concuerdan. Bueno, déjeme, entonces ya les reviso. ¿Listo? Igual hay un lugar en uno de los foros en donde dice que para subir la actividad es en el 2024. Las actividades sí están habilitadas hasta allá. Esas sí pueden subirlo. Pero los foros no sé por qué. Sí, a mí me salía en un foro que ese era el plazo, o sea, el 2024 había plazo para subir. En la actividad, los enlaces de actividades me dice, ¿cierto? ¿O foros? Los foros. Tan raro, yo los foros sí los cerré. Yo los foros los tengo, yo esos sí los tengo modificados. Vamos a ver acá foros. Tengo que sentarme ahorita y revisar. Estas sí están hasta el 23. Es que hasta el 10. No, perdón. Hasta el 7, o sea, hasta la medianoche del 6. No, estos sí están acá. No, tal vez. No, mire que todos están cerrados. Hasta el 7. Tal vez son el enlace de actividades. Hay que revisar el enlace de actividades si están ahí. ¿Listo? Ya. ¿Otra duda que tengan? Señor. Profe, buenos días. Mire, yo estaba haciendo la evaluación de informática de la evaluación, cuestionario 1. Sí, señor. Y me aparece con una calificación pero cuando voy a mirar el resultado, porque no me muestra nada, y me dice, si están viendo el contenido de las preguntas abiertas, necesita que el instructor las califique. Eso debería ser automático. Es que yo a veces no habilito esas pruebas.
Porque eso... Si quiere yo le comparto el pantallazo para que vea lo que... Hágale, me lo comparte al WhatsApp, entonces yo lo reviso, ¿listo? Sí, profe, a mí también me sale lo mismo que él me está saliendo a mí. No sé, O sea, no hay calificación no sé si ya automática, presenté bien. no hay calificación automática tal vez. Déjeme, envíeme, yo lo reviso, por favor. Listo, ¿alguna otra duda? O sea, queda pendiente yo revisar esos cuestionarios. El tema de esos saberes previos yo lo habilité, pero yo sí vi que no tenía las opciones de que la gente, o sea, no me aparecía habilitada. Entonces, para que ustedes respondieran. Y cuestionario número 1 dice que no le está permitiendo, o sea, que no les muestra la calificación. O no les muestra las respuestas, es lo que trato de entender. Entonces, ustedes me envían eso ahorita en WhatsApp y en la tarde solucionamos eso. ¿Listo? Entonces, pendiente queda eso. Nos veríamos este jueves a las 9 de la mañana para yo explicarles semana número 3. O sea, el tema de condicionales lógicos. Vamos a ver el tema del if, cómo se implementa. Profe, que ahí quedamos pendientes de la actividad de la semana 1 para ver si de pronto tenemos que corregir. Ah, bueno, listo, sí, eso sí estoy. Ya los foros ya los estoy retroalimentando. Y ya califico esos diagramas de flujo. ¿Listo? Listo. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber asistido y quedamos atentos a cualquier solicitud. ¿Listo? Gracias. Voy a detener la grabación.